Muy bien, les decía que frente a la oportunidad de paz que tiene Colombia, nos hemos acostumbrado al término justicia transicional. Pero ¿qué abarca ese concepto del que tanto hablamos? Para ilustrarnos sobre el tema, sus objetivos y alcances, nos acompañan en este primer panel 3 conocedores de la justicia transicional en la práctica. Ellos son el señor Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el señor David Tolbert, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional, y el padre Francisco de Rug, fundador y exdirector de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, un colombiano que ha consagrado su vida a la paz y a la justicia social de nuestro país. Como moderador nos honra en esta reflexión el doctor Juan Lozano, columnista del diario El Tiempo, analista de Blue Radio, profesor, periodista y congresista. Doctor Lozano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todas, para todos. Expreso la gratitud de todos los integrantes de este panel, al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y a todos los organizadores por la invitación que nos han hecho a todos para estar aquí. Vamos a proceder de manera muy sencilla. Cada uno de nuestros panelistas hará uso de la palabra por espacio de 15 a 20 minutos dentro del marco temático que tienen ustedes en el programa que se incluyó en todas las carpetas. Habrá unas ligeras modificaciones de los panelistas, como quiera que algunos temas han tenido ya bastante desarrollo, lo que le permite a los panelistas enfocarse en asuntos que consideran de particular relevancia y que no han sido hasta este momento aún tratados. Luego, esperamos poder recoger, si el público, si las personas que están escuchando las presentaciones tienen algunas preguntas, les rogaríamos que las pudieran pasar por escrito para discutirlas con nuestros panelistas. Creo que sin más preámbulos, hechas ya las presentaciones, le podemos dar la palabra al doctor Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Gracias. También quiero expresar mi gratitud al presidente de la Corte Suprema, también a todos y todos los magistrados de la Corte Suprema para esta invitación. Mismo es un honor para estar aquí con ustedes en este evento tan importante. Muy bien. Yo voy a comenzar recordando de comunicado de gobierno y FARC de 7 de junio de 2014 sobre víctimas. ¿Tengo que ir en esta dirección para funcionar? Sí. Primeramente, el reconocimiento de las víctimas es un punto fundamental en la razón de esta Segundo, reconocimiento de responsabilidad. Tercero, satisfacción de derechos de las víctimas. Cuarto, participación de las víctimas. Quinta, garantías de protección y seguridad. Sexta, garantías de no repetición. Y séptimo, enfoque de derechos. Este acuerdo en realidad está conceptual, de punto de vista conceptual muy avanzado, pero claro, hay grandes desafíos
en la zona de aplicación. En la zona de idea de medidas efectivas de reparación, es importante de ver que hay varios factores que tenemos que considerar. En la zona de participación de víctimas, en la zona de obligaciones de partes, en la zona de derecho nacional e internacional, la posibilidad de hacer revisión en la zona de marco legal y también con un reto de mejorar la situación de derechos humanos. Yo creo que es común de estas dos votaciones de personas tan importantes en este proceso de paz, es que los dos están indicando que hay una necesidad de pensar más a fondo en la zona de las posibilidades que existen, en la zona de una solución integral, en la zona de las violaciones de derechos humanos del pasado. Vamos a comenzar con una definición simple de reparación. La idea de reparar un mal o lesiones hechas. Yo creo que todo el mundo ya conoce esta definición, pero es importante de recordarlo. ¿Y cómo se puede mismo hacer reparación? Se puede mismo estar relacionado de indemnizaciones de dinero, materiales y esto último de mano de obra. Yo creo que es muy importante esto cuando estamos hablando de un proceso de paz y de reintegración de un grupo rebelde. Finalmente, todo esto tiene que tener un fin de restaurar las buenas condiciones de las víctimas. Yo creo que ustedes tal vez están más familiarizados con una idea de daños y perjuicios, pero yo creo que es importantísimo para ustedes, jueces, de integrar estas ideas abajo de este concepto de daños y perjuicios, de entender el concepto de reparación en derechos humanos. Primeramente, una decisión de juez va a imponer la víctima en la zona de victimario. Se va a cambiar de dinámica de poder en la zona de víctima con su victimario. También la importancia de reconocimiento de parte del Estado, muy importante. Pero claro, no es posible de utilizar este mecanismo tan importante de reparación cuando estamos hablando de millones y millones de víctimas, como hay en Colombia. De ley 1448. Voy a dejar a ustedes a leer artículo 1. Este artículo es muy bien conceptualizado. Yo creo que es importante recordar que el fin de eso es de mejorar el nivel de goce de derechos por las víctimas. Pero yo creo que hay una complicación que tal vez las personas que estaban ahí en el Congreso no pensaban cuando ellos pasaron esta ley. Que Colombia es un país con una inequidad muy grande. Y muchas de las víctimas viven en pobreza y también en la zona y tienen una exclusión social. Entonces, la aplicación de ley 1448. Ahora Colombia es el campeón del mundo en la zona de número de personas que fueron pagados de manera administrativa. Yo creo que es importante de recordar que en la zona de ser campeonato, en la zona de número de personas pagados o número de víctimas pagados, que todavía hay una frustración de parte de las víctimas. Voy a contar una historia. Hace unos meses, la junta de nuestra organización llegó de nuestra sede en Ginebra. Hablamos con varias autoridades y oficiales en Bogotá para comenzar esta visita.
Y ella estaba mismo impresionada por el número de víctimas que fueron mismo pagados de manera administrativa. Pero después visitamos Putumayo y también Cauca. ¿Y qué encontramos? Encontramos víctimas con un rancor en razón de su situación actual, con un sentimiento de exclusión de este proceso de víctimas. Y ella estaba mismo confundida. Y dice, ¿cómo es posible cuando Colombia está haciendo más de cualquier otro país de pagar unas indemnizaciones? ¿Por qué hay tanta frustración de parte de estas víctimas? Y esa fue una pregunta que yo quiero mismo intentar de responder hoy. Un parte de eso es porque hay dos visiones en la zona de víctimas. Una, ahora del Estado, y otra, desde el punto de vista de las víctimas que viven en áreas rurales, que tienen una expectativa que sus vidas en la zona de servicios básicos, inclusión en la zona de decisiones que se impacta, va a cambiar. Y este es un problema y una fuente de frustración muy grande. Programas de reparación. No solo se deben mismo reconocer la responsabilidad de la falta cometida, de nuevo, en la zona como de daños y perjuicios. Pero muy importante esta otra, de cambiar de dinámica de poder y transformar vidas. Eso no es muy fácil. Yo creo como hoy en día, si ustedes van a visitar uno de los lugares donde hay restitución de tierras, los pocos lugares donde las personas que fueron despojados ya regresaron, se va a encontrar unos campesinos muy frustrados. Son frustrados porque todavía está esperando la implementación de las decisiones de los jueces. Ellos no son participando en la implementación de estos fallos. Ellos son objetos. Ellos están esperando un día que alguien va a tener un contrato para construir su casa. Cuando muchos de ellos están pensando, pero bueno, yo puedo mismo ser parte de este proceso, yo quiero ser parte de este proceso, yo quiero mismo participar en la construcción de mi propia casa. ¿Qué dice de marco jurídico internacional de derechos humanos? En 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas creó los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho internacional o imponer recursos y obtener reparaciones. Con este título, yo creo también Naciones Unidas ganó el campeonato de crear títulos de proyectos complicados. Pero yo creo hay muchos principios importantes y útiles dentro de estos principios. Primeramente, cuando estamos hablando de reparación, hay acciones complementarias que tienen que ser tomadas. Investigación, reformas legales, restitución de libertad, empleo y propiedades, atención médica y disculpas públicos y reconocimiento oficial. En la zona de derecho internacional se puede hablar de tres tipos o tres mismos marcos de reparación: administrativos, daños y perjuicios y acciones penales. Pero las formas se puede ver que hay varios: restitución,
indemnizaciones, rehabilitación, satisfacción y, muy importante, garantía de no repetición. Pablo de Graff, ahora el relator especial para la promoción de la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, en su informe de 2014 indicó que hay mucho desarrollo en la zona de marco legal, pero hay un gran déficit en su aplicación. Vamos a entrar un poco más detalle en la zona de qué puede ser reparaciones de víctimas en el postconflicto. Claro, ustedes ya están haciendo pagos efectivos, pero hay hoy en día mucho más discusión en la zona de esta otra área, los servicios, salud, educación, vivienda. Estos son cambios tangibles por personas que viven en áreas que mismo son marginalizados. Cuando estamos hablando de reparar daños, yo creo es importante de recordar que personas que fueron víctimas sienten alienado, sienten que no son parte del Estado, no sienten protegido por el Estado, no sienten partícipe. Entonces, no es suficiente solamente para mandar una ayuda psicosocial. Es importante de cambiar su relación con el Estado. Claro, hay varios ejemplos de esfuerzos que pueden ser útiles. Las son de disculpas oficiales, de nombres en espacios públicos, medidas de rehabilitación, museos y parques y día de conmemoración. Pero en realidad, estas acciones a veces no son suficientes para cambiar el sentimiento de estas víctimas. La más importante, de nuevo, es la participación de ellos. Y claro que Naciones Unidas va a recordar la importancia de la participación en la zona de cuestiones de género y también de grupos étnicos. Ahora tengo una pregunta. Dentro de todos los mecanismos de justicia transicional, ¿cuál es el mecanismo que está designado y conceptualizado en favor de las víctimas? Son reparaciones. Reparaciones es la única cosa que existe en la justicia transicional directamente conceptualizado para hacer beneficio a las víctimas. Entonces, ¿cómo se va a hacerlo? No cuánto, pero cómo se van a hacerlo es muy importante para las víctimas y para mismo conseguir este objetivo de su participación. Yo creo de nuevo, parece como una retórica, pero su participación tal vez es más importante de cuánto se van a ser pagados. Y si ustedes van, por ejemplo, al río Sucio Chocó, donde aquí la gente utiliza este río para lavar la ropa, las platas, sus cuerpos, de beber esta agua y también de utilizar para todas las otras utilizaciones. Ustedes van a encontrar también que en Río Sucio casi 100% de las personas son registradas como víctimas. Y cuando se habla con ellos, hay esta frustración, que el Estado no está escuchando, que el Estado no entiende su problemática. Y hay miles de ejemplos de esto como Río Sucio en Colombia. Es importante recordar, en un sentido estricto, los programas de desarrollo, por ejemplo, para poner sistemas de agua
o mejorar el sistema de salud, normalmente no son considerados como, normalmente no son considerados como una reparación. Voy a hablar un poco sobre Bojayá. Yo creo ustedes conocen este caso. Bojayá hoy en día es un piloto en la zona de habilidad o capacidad de FARC para pedir perdón y participar en reparaciones. También hoy en día varios paramilitares que participaron en las violaciones de derechos humanos en Bojayá están tentando entrar en este proceso. Y es un proceso muy interesante. En Bojayá, la gran parte de personas que viven ahí son afros e indígenas. Y nosotros, nuestra oficina está trabajando con esta comunidad para entender que ellos están esperando de reparación. Y es muy claro de parte de las comunidades indígenas que ellos están esperando una mejoración en los servicios básicos. Y nosotros primeramente indicamos, pero ¿por qué ustedes querían mismo estos servicios básicos como reparación cuando esta ya es una obligación del Estado para poner este tipo de servicios? Pero yo creo fue interesante la respuesta de estos indígenas. Ellos indicaron, ellos quieren esto porque ahora alguien está preguntando. Entonces ellos fue muy claro que esta es una oportunidad para cambiar de dinámica de relación entre ellos, el Estado, y muy importante, entre ellos y FARC. Y la idea de los indígenas ahí fue de que FARC y el Estado tienen que poner agua potable en su comunidad. Muy bien. Yo creo, a veces de escuchar las comunidades, aprendimos algo. Y yo aprendí que mismo ellos, no está claro que ellos quieren cambiar la situación de agua, pero también ellos querían mismo cambiar el dinámica de relación, que ellos van a indicar algo y hay una respuesta de su demanda. Y esto es algo que está, que mismo hoy en día en la zona de las reparaciones, en la zona de pagos administrativos no hay. Bueno, en la zona de reparación, participación de las víctimas son muy importantes cuando estamos hablando de hacer cosas que el gobierno y Estado ya tienen una obligación para hacer, por ejemplo, los hospitales y escuelas. También hay algo muy importante que dice todas las víctimas. Ellos quieren participar en la zona de trabajos. Ellos indican que todos los trabajos van para personas que mismo graduaron en las universidades en Bogotá, y para ellos cuando hay un programa de unidad de víctimas, ellos no tienen trabajo. También yo creo es importante que ellos tienen un rol en la zona de veeduría de estos proyectos, en la zona de transparencia, en la zona de cuánto dinero, porque ellos están escuchando un número muy grande por ellos, en la zona de cuánto el Estado está gastando en la zona de víctimas. Y ellos están mirando uno de los otros diciendo, pero ¿dónde está este dinero? Entonces es importantísimo que ellos no sienten como objetos de eso, ¿no? Ya fueron víctimas. Y esto de no ser participantes, ellos también van a sentir víctimas de nuevo. Entonces hay posibilidades de incluirles en estos proyectos. Yo sé que es muy difícil desde el punto de vista burocrático. Bueno, bien rápido porque ya utilicé mis 15 minutos. Voy a hacer un rápido comparación de magnitud de beneficios económicos. En la zona de Comisión de Verdad en Sudáfrica, ellos en final pagaron como $4,000 a las víctimas. En Estados Unidos ellos pagaron como $20,000 por las personas de origen japonesa
cuando ellos fueron internados durante la Segunda Guerra Mundial. Brasil pagó $100,000 por las familias, ¿no?, que mismo fallecieron durante de su estadía en la custodia de policía. Argentina pagó todavía más por las víctimas de familias de desapariciones. Chile pagó como más de $500 cada mes para víctimas. En Colombia, ustedes están pagando como casi $9,000 por las familias de asesinato y desapariciones. Eso no es una concurrencia. Es simplemente para decir, a pesar que Colombia tiene muchas víctimas, el montón de dinero que están pagando no es tan distinta de los otros casos donde hay muchas víctimas. Cuando estamos hablando de Chile y Argentina, estamos hablando de pocas víctimas en la zona de Colombia. También hay un problema que quiero señalar antes de terminar, es la revictimización. Nuestra oficina documentó varios casos de asesinatos de defensores de derechos humanos este año. Entre ellos, personas que están luchando por sus derechos como víctimas. Por ejemplo, ellos que están ahí dentro del programa de restitución de tierras. Esto es preocupante, porque cuando ya fueron victimizadas y ellos están intentando utilizar y mejorar los programas de gobierno, y cuando hay muertes, está mismo creando una negación de este propio programa. Finalmente, yo quiero mismo recordar a ustedes de importancia de repensar este programa de reparaciones. Es importante porque hay una gran frustración de parte de estas víctimas. Y es importante de ver cómo se puede crear una mejor interacción entre ellos y este programa. Yo sé que para ellos no es tanto de montón de magnitud de beneficios económicos, es más la inclusión y de cambio de dinámica que ellos pueden mismo crear cuando ellos van a hacer interacción con sus victimarios. No importa quién son, si es la FARC, que son mismo paramilitares, o pueden ser mismo del Estado. Es importante que ellos tengan una habilidad de decir que ellos querían y que mismo los victimarios escuchan y hace algo concreto para cambiar la situación de ellos. No como personas pobres que tenemos que hacer algo, pero algo que mismo indica la reparación es la participación de ellos y de imponer ellos en la zona de su propio victimario. Yo espero que mismo esto va a ser de manera que se va a reformar esta idea de reparación que están hoy en día hablando en Havana, porque con este cambio no solamente las víctimas van a quedar mejor reparados, pero también las víctimas van a ayudar a construir un mejor Colombia con un mejor nivel de respeto por los derechos. Gracias. Muchas gracias a Todd Howland, y a continuación hará uso de la palabra el doctor David Tolbert, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional, quien, como lo anunciaba al comienzo, más allá de los principios orientadores de los procesos de justicia transicional, hará unas reflexiones sobre la justicia criminal dentro del contexto de la justicia transicional. Bienvenido, doctor Tolbert, y tiene usted la palabra. Muchas gracias por la presentación. Es realmente un honor estar acá. Quiero darle las gracias a la Corte Suprema, en particular el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la invitación hoy y felicitar a Tom
por su presentación. Y, señor presidente, yo tengo el atuendo correcto que compré ayer, como lo podrá notar con la asistencia de algunos amigos. Y también me gustaría subrayar mi aprecio por el gobierno de Suecia, cuyo apoyo ha hecho posible el trabajo del ICTJ aquí en Colombia y en todo el mundo. Y creo que la embajadora sueca estaba aquí, entonces pensaba que iba a estar aquí, alguien le transmitirá este mensaje a ella. Ese es un momento realmente muy importante para Colombia y su innovador proceso de paz. Yo viajo por todo el mundo y visito varios países que están en transición y se están recuperando de abusos masivos de derechos humanos. Y muchas veces se me pregunta qué está ocurriendo en Colombia y cómo el proceso de paz se está adelantando, cuáles son los temas de justicia transicionales, y que creo que obviamente para Colombia hay mucho, y también para el mundo en general y sobre todo para las víctimas en todo el globo, en todo el mundo. Eso es realmente un proceso importante, porque el ejemplo que Colombia está sentando y que va a sentar va a ser un ejemplo que resonará más allá de las fronteras colombianas y en todo el mundo. Entonces es muy importante que para los colombianos y que para otros que van a seguir esas huellas, de alguna forma lograr la paz con justicia. Y en este sentido veo señales de esperanza y también veo algunas preocupaciones. Si varios temas están abordando, hay temas clave que siguen en la mesa y un conjunto crucial de temas, y no es una sorpresa porque obviamente siempre es un área que es difícil abordar y sobre los cuales encontrar un acuerdo, y es la rendición de cuentas para crímenes internacionales cometidos durante el conflicto. Y hay varios factores importantes que hay que tomar en cuenta en ese sentido, y voy a hablar de ellos. Creo que en la medida en que pensamos sobre cómo abordar esos crímenes, hay varios parámetros que existen para Colombia debido a sus obligaciones internacionales establecidos con base en documentos y tratados normativos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también, como hemos oído del fiscal Ocampo y otros, también el Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Bueno, como se dijo esta mañana, Colombia realmente ha respetado sus obligaciones internacionales bajo el Estatuto de Roma y ha trabajado con la CPI, con la Corte Penal Internacional. Es importante que Colombia siga sobre esa ruta por su reputación internacional, pero también para apoyar la lucha contra la impunidad, que es como el corazón de la justicia transicional, y también garantizar que una sociedad se base en el Estado de Derecho. Todos esos son principios básicos. Ahora, cómo esas responsabilidades, cómo surgen la responsabilidad de los principios y cómo se llevan a cabo puede ser algo complejo, tal como se ha dicho hoy. Yo sí pienso que es importante que, sin embargo, recordar que el tema de la amnistía, y hemos oído hablar del contexto del protocolo 2 de la Convención de Ginebra, que sí proporciona, prevé amnistía para
para delitos que no constituyen crímenes graves como genocidio o crímenes de guerra, y eso es de alguna forma cubierto por la involucración de la CPI. Vamos a oír mañana de la importante experiencia de Sudáfrica, y hay muchas cosas que se pueden extraer de esa experiencia, pero un tema es la verdad, la amnistía a cambio de la verdad no sería un tema ya por analizar. Si vemos el discurso público en Colombia sobre la justicia transicional, tiene que ver con la agenda política del proceso de paz, la retórica política del gobierno y la influencia fuerte de ciertos sectores de la sociedad. Creo que esos factores han llevado a una percepción distorsionada con respecto a la justicia transicional en los medios y también en el público en general. Algunos piensan implicar que la justicia transicional es excepcional, un tipo alterado de la justicia, que la justicia transicional de alguna forma se basa en la impunidad o que la justicia transicional se relaciona con la concesión de beneficios legales a las partes en el conflicto para evitar esa manipulación y estos malentendidos de los conceptos de justicia transicional y realmente abordar esos malentendidos en la sociedad en su conjunto. Conferencias como estas son muy importantes, donde podemos analizar las experiencias, pero también pienso que es importante para la sociedad civil y los partidos de gobierno también abordar estas ideas equivocadas a través de una estrategia integral que incluye la comunicación y cualquier proceso de justicia transicional y mecanismo o medida, como podría ser una comisión de la verdad o algunos de los otros elementos de los que se ha hablado. Realmente necesita una estrategia de comunicación que hemos visto de manera efectiva en algunos lugares mejor que otras, y también asistencia técnica y incidencia. También es crucial entender el rol de la justicia penal en los procesos de justicia transicional, y esa es una de las razones por la cual estoy hablando, porque creo que hay temas difíciles y algunos difíciles de entender y quizás se pueden aclarecer en la medida que hablamos más de ellos. Lo que quiero hacer es abordar algunos o plantear algunos de los temas principales que han surgido en el contexto de justicia transicional con respecto a lo que llamamos la rendición de cuenta judicial o penal, y en particular las cuestiones o temas claves sobre quién debería ser judicializado penalmente, para qué, cómo y bajo qué tipo de jurisdicción. Esas serían las preguntas. Bueno, la pregunta inicial es quién debe ser investigado, quién tiene que ser procesado, judicializada, y sobre la base de qué esas personas van a ser judicializadas. Ahora, bajo el derecho de los derechos humanos internacionales, los estados tienen el deber de investigar y judicializar los crímenes graves, genocidio, crímenes de guerra, y judicializar esos crímenes, todos esos crímenes, es imposible, no solamente en el contexto colombiano, pero seguramente es cierto en otros contextos en los que hemos trabajado. Un ejemplo puede ser 9 años de mi carrera los he pasado en el Tribunal de Yugoslavia, y tuvimos unos 10.000 victimarios estimados en el Tribunal de Yugoslavia, que se cita como un proceso exitoso. Judicializó solamente
121 de los 10.000 y algunos centenares más fueron procesados por las Cortes Nacionales. Obviamente, mucho más personas no fueron judicializadas como resultado porque había pocos recursos y otros temas que no hacían realmente posible ese. Ahora, eso te plantea el tema importante tanto para las Cortes Nacionales como internacionales, es decir, cómo pueden llevar a cabo unas investigaciones limitadas pero significativas en esos contextos. Y creo que eso es una pregunta esencial para la justicia transicional. Hemos visto varios tribunales, varios procesos que yo llamo tribunales internacionalizados, establecidos por el Consejo de Justicia de Naciones Unidas, como el de Yugoslavia y de Ruanda, obviamente la CPI, y ha habido tribunales híbridos, mixto como el de Camboya, la Corte Especial de Sierra Leona, la Corte de Estado de Bosnia y algunos otros. Y se llaman tribunales híbrido mixto porque utilizan una combinación de jueces, fiscales y personal nacional e internacional. Y han adoptado políticas para racionalizar sus escogencias, sus elecciones a la hora de enfrentar contextos de un gran universo de delito y los que son responsables de ellos. En algunas circunstancias, los estados han adoptado un enfoque que prioriza los casos sobre la base de la noción de la gravedad del delito, del crimen, al igual que los más o máximos responsables de los crímenes más graves. Entonces, los fiscales han desarrollado criterios para tomar estas decisiones y darle un peso apropiado a la gravedad del crimen, incluyendo factores como el número de víctimas, particularmente el número de aquellos que fueron asesinados, circunstancias especiales, como la comisión de crímenes de género o el uso de niños soldados. Y eso son lo que llamamos tribunales internacionalizados, donde el concepto que el máximo responsable a veces no se toma como quienes están en un lugar, una posición de responsabilidad, como los líderes políticos o los líderes militares que hayan dado la orden. Normalmente se consideran ellos como los máximos responsables, pero es un concepto distinto de la responsabilidad de mando que vemos en el derecho internacional humanitario. La responsabilidad de mando tiene que ver con el hecho de que el comandante no ha prevenido, no ha evitado la comisión del crimen o no ha sancionado los responsables después de haberse dado cuenta de que el crimen había sido cometido. Por ejemplo, aquellos condenados en los procesos de la Junta Argentina no son condenados sobre la base de la responsabilidad de mando, sino por la responsabilidad directa que tuvieron ellos en crear la arquitectura o en diseñar la máquina, el aparato que finalmente produjo decenas de miles de asesinatos y desapariciones. Por lo tanto, los victimarios participaron directamente a la hora de ordenar, dirigir o instigar los crímenes. Ese concepto del máximo responsable realmente viene de la judicialización del... ¿Ya pasaron 10 minutos? Porque oí un bip. No, solo 5. Bueno, no eran 10. El concepto del más responsable realmente procede del crimen organizado o crimen de sistema, que normalmente tienen que ver con una estructura donde hay una división del trabajo entre quienes organizan, dirigen el crimen y de pronto los soldados de pie que ejecutan el crimen. Y la idea de perseguir el más responsable se basa en trazar. Bueno, es persuasivo tanto en términos morales, pero también para garantizar que los recursos limitados del Estado se puedan bien utilizar. El concepto del más responsable provee un criterio
coherente desde el punto de vista moral para priorizar las investigaciones criminales. Ahora, hay algunas salvedades en ese sentido. La primera es que el más responsable no puede simplemente ser interpretado como con el concepto formal que todos lo que tenían eran líderes, son los más responsables. No es suficiente simplemente identificar la estructura criminal, identificar los líderes y decir que son los más responsables. En un caso, por ejemplo, el presidente del país tenía muy poco poder, no estaba involucrado, mientras que al mandos medios o más de nivel inferior estaban haciendo la planeación. La segunda salvedad que plantearía es no tener un enfoque muy estrecho sobre el más responsable como el personal de liderazgo, porque las personas responsables de crímenes graves podrían no ser investigados porque no están al mando de la estructura. Y uno puede pensar en un par de ejemplos. Uno es los líderes del campo de Auschwitz en Frankfurt en 1963. Ellos no dirigían la política, ellos no diseñaron la política para la creación de los campos ahí en Birkenau, pero no podríamos dudar de que hay que considerarlos como los máximos responsables. Otro caso es Milan Lukic en el Tribunal de Yugoslavia, que lanzaba niños de los puentes, encerró un grupo de 53 personas en un edificio y los quemó vivos, y otros crímenes gravísimos. Ocupaba una posición muy baja en el mando militar, pero obviamente no se pueden aplicar de manera estrecha esos lineamientos. También existe el tema de cuáles son los casos, porque obviamente hay un gran número de casos, como lo dije antes, como en el caso de Bosnia había 10.000 victimarios. Entonces es importante tener una selección de criterios de selección de casos que sea transparente, detallado, una definición también de los crímenes más graves. El siguiente tema realmente es cómo seguimos, cómo procedemos. Y yo empezaría con la premisa que estos crímenes graves tienen investigados y judicializados a nivel nacional. El Estatuto de la CEP establece eso con el principio de complementariedad, como se ha dicho hoy, y solamente en los casos en los cuales la autoridad nacional es incapaz o renuente a investigar los crímenes, sería ahí donde se involucraría la CPI. Ahora existe también el tema, y se presenta en Colombia también, nosotros del ICTOTA vamos a hacer una conferencia sobre este tema, pero hemos tenido un enfoque internacional en varios países donde uno tiene jueces nacionales e internacionales y fiscales nacionales e internacionales que trabajan juntos en una composición mixta, y hay dos razones por tener este enfoque. Uno, que hay falta de capacidad, el sistema judicial es débil o debilitados por el conflicto y no puede llevar a cabo una investigación justa, y la teoría es que al traer los jueces y fiscales internacionales pueden construir capacidad, y sería escéptico en este campo. Hay muchas barreras normalmente en el hecho de crear capacidad con fiscales y jueces internacionales, y hemos visto que no ha funcionado en varios países. El otro tema que yo creo, la otra razón por la cual hay tribunales internacionalizados o tribunales mixtos es porque las cortes nacionales no tienen la credibilidad o la confianza del público. Las autoridades nacionales de pronto se ven comprometidas, no son confiadas por una parte del conflicto o por la sociedad en general, y entonces la inclusión de jueces y fiscales internacionales y personal internacional
internacional puede promover la credibilidad de la confianza. Yo diría que en varios casos ambos elementos de capacidad y confianza tienen que plantearse, y eso es cierto en el caso de Bosnia, Sierra Leona y Camboya, pero mi visión sobre la construcción o desarrollo de capacidad es mixta, y creo que en Colombia hay muy buenos jueces. Está claro por lo que se dijo hoy que la interacción con jueces, que hay excelentes jueces, excelentes defensores y fiscales. No hay duda sobre la capacidad del sistema colombiano. Quizás el tema clave en el contexto colombiano es el tema de la confianza o credibilidad pública, y obviamente eso nos sorprende en sociedades que han tenido conflictos o violencia. Una de las partes obviamente no confía en el sistema de justicia, y además la credibilidad quizás puede estar impactado por la dinámica del conflicto. La cuestión en el contexto de Colombia es si se puede resolver el tema de la confianza con una Corte Nacional o no. En otras palabras, ¿hay confianza suficiente en el sistema de las Cortes para seguir adelante? Y creo que mi visión personal es que hay confianza suficiente, y es importante resaltar que la creación de un tribunal internacionalizado podría indirectamente por lo menos socavar la confianza en el sistema nacional. Quizás enviaría una señal equivocada, que el sistema nacional le falta capacidad o le falta la confianza de la sociedad. Entonces hay otros temas legales y dificultades de los cuales podríamos hablar, pero pienso, y eso lo aclara el estatuto de la CPI, que debe haber una presunción para procesos nacionales, y habría ciertos temas que deberían plantearse si este enfoque se acepta. Quisiera terminar con un comentario final diciendo que quisiera subrayar que el objetivo clave del proceso penal o criminal es la responsabilidad. La condena confirma a la sociedad el rechazo fuerte de las atrocidades, y entonces no sería proporcional a la gravedad del crimen. La condena tendría un valor simbólico siempre y cuando es genuino y público. Y yo y muchos colegas que hemos publicado un documento sobre ese tema, y hemos discutido mucho ese tema, que existe espacio para el debate alrededor de las sanciones, incluyendo sentencias alternativas y términos relacionados. Sin embargo, como no veo espacio para pasar de una justicia exterior debido al fuerte compromiso de Colombia a nivel internacional a través del Estatuto de Roma y otras obligaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos a David Tolbert por su presentación, y a continuación le damos la palabra a Francisco de Rú, ampliamente conocido en nuestro país, fundador y exdirector de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, quien se va a referir al imperativo ético de preservación de la dignidad humana de todos los actores del conflicto armado y la vía jurídica que posibilita el perdón y la transición a la paz. Tiene la palabra. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todas y a todos, y por supuesto mi sincera gratitud a la Corte
Suprema de Justicia y a su presidente por esta invitación y por haberme puesto al lado de este par de hombres luchadores en estos campos, David y Todd. Sobre todo con Todd he andado a muchos lugares de Colombia. Yo prácticamente lo que voy a hacer es una reflexión, una especie de meditación sobre la dignidad con todos ustedes. Y quisiera hacerlo porque la verdad es que a mí me ha tocado vivir este país en los últimos años. Pónmelo cerca de la boca porque si no se va. A mí me ha tocado vivir este país. No, aquí. No desde la parte superior del tapete, sino por debajo del tapete. Y es desde ahí donde me pregunto el lugar de la justicia transicional, responsabilidad tan grande y prácticamente desafío que hoy en día tanto el presidente como Sergio Jaramillo, como Humberto de la Calle, que están haciendo una obra extraordinaria en La Habana. He tenido la oportunidad de vivir eso allí mismo en La Habana. Ha puesto en manos de ustedes, en alguna forma, ha puesto en manos de ustedes los jueces, que en alguna forma lo han querido asumir al estar aquí presentes, los magistrados de la patria, el camino de la justicia transicional. Pero es que vistas las cosas desde debajo del tapete, donde uno encuentra todos los cables cruzados, se apelmazan los tiempos y uno siente la complejidad de las responsabilidades en el país. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento en que encontramos el cadáver de Alma Rosa Jaramillo en el sur de Bolívar, que los paramilitares del bloque central Bolívar le habían serruchado los brazos y las piernas. Y también encuentro que pocos días después, hombres de la FARC mataron a un compañero campesino que estaba iniciando la erradicación manual en una de las veredas. Y por supuesto, las cifras y las realidades que nos ponen a nosotros el pedigrí colombiano delante de la comunidad internacional para mostrar desde dónde vamos a hacer justicia, lo conocemos todos. Cerca de 2.000 masacres, de las cuales 1.750 fueron hechas por los paramilitares, 1.350 fueron hechas por los paramilitares, más de 300 por la guerrilla, más de 100 por las Fuerzas Armadas. Las ejecuciones extrajudiciales, más de 26.000 secuestros, de los más largos del mundo y más horribles. La inmensa cantidad de personas golpeadas por minas antipersona, entre ellos muchos hombres de la policía y del ejército, y esta realidad espantosa de los falsos positivos colocados en el corazón del honor de hombres de nuestras Fuerzas Armadas. Y claro, uno se pregunta desde dónde empezar a hacer justicia y cómo asignar responsabilidades y definir buenos y malos. Yo tengo muchas veces la sensación que uno empieza a tirar la cuerda y se lleva consigo toda la sábana. Y a pesar de este enorme esfuerzo de nuestros jueces, que les ha costado la vida y que ha tenido tan buenos resultados como los que aquí hemos presentado, o se han presentado hoy, uno siempre le queda la sensación un poco de una situación como la que en alguna forma mi maestro Jesús tuvo que enfrentar ante aquellos viejos que se consideraban justos y que decidieron apedrear a una mujer que había sido vista o cogida en adulterio. Recordamos todos la escena en el Evangelio, ¿verdad? Cómo el Señor se puso al lado de ella y les dijo, después de escuchar toda la algarabía que hacían, bueno, el que esté sin pecado de concupiscencia en su vida, que tire la primera piedra. Créanme que cuando yo me planteo esta cantidad de cosas, encuentro que en el fondo de esta situación nuestra, lo que está realmente en el corazón de lo que nosotros estamos viviendo en Colombia es una crisis espiritual muy profunda. No crisis religiosa, no. Es una crisis de destrucción del ser humano, de rompimiento de lo que nos es más sagrado en el fondo de cada uno de nosotros. Y por eso, con el correr de los años,
todas las explicaciones teológicas, políticas, ideológicas de lo que a nosotros nos estaba pasando y nos ha pasado, a mí se me cayeron. Lo único que me quedó, que me daba sentido en medio de esta realidad tan difícil, fue la grandeza de seres humanos en el Magdalena Medio, por ejemplo, donde lo viví muy profundamente, a los que les habían arrebatado todo, les habían matado sus seres más queridos, les habían quitado sus tierras, les habían destruido las familias y sin embargo tenían el coraje de erguirse ante los actores armados, de no subordinarse para defender lo único que les quedaba, su grandeza humana, su dignidad. Y lo mismo lo encontré justamente ahora que estábamos con Todd, justamente ayer con el ministro del Interior, en las mujeres del Cauca, luchando por su río Ovejas en el Cauca, que está asediado por estas máquinas retroexcavadoras, y presentándose allí para decir cada una con su nombre: yo me llamo Carmen o yo me llamo María, soy un eslabón de la cadena y la cadena no se rompe aquí. Y mucho más impresionante, todas las comunidades, el grupo de 60 víctimas que en grupos de 12 vinieron a La Habana y que nos impresionaron a todos profundísimamente. Porque esas mujeres y esos hombres que llegaron allí, víctimas de todos los lados, nos hicieron sentir algo muy profundo. Nos hicieron sentir que ellas y ellos habían vivido en su piel, en lo más profundo de sí mismas, la ignominia, la capacidad de destrucción y de humillación, la capacidad de desbaratar a los otros, que nosotros tenemos como seres humanos. Eso es humano. Y que nosotros tenemos como colombianos. Ellas sentían que eso era colombiano. Hondísimo. Con un dolor muy profundo lo expresaron, pero también tuvieron el coraje de decir, o diría yo, llegaron allí para mostrar la necesidad de expresar delante de sus perpetradores, de sus victimarios: los colombianos no somos solamente eso, los seres humanos no somos solamente eso, somos capaces de humillar y de romper, como la muchacha que la azotaron contra la pared, los de la Móvil 8, le produjeron un aborto y el hombre puso un perro a que se comiera, le abrió el vestido para que un perro se comiera su propio flujo de sangre, y nos contaba esto delante de todos. Pero esas personas que nos estaban diciendo de qué barbaridades somos capaces los seres humanos, hasta dónde hemos llegado los colombianos, sin embargo sentían la necesidad de decir: pero los colombianos no somos solamente eso, los seres humanos no somos solamente eso, nosotros somos capaces de las cosas más sublimes, somos capaces del amor desinteresado, somos capaces de luchar por la paz, somos capaces de perdonar. Y este hondo sentido de la dignidad, pues evidentemente nos pone a nosotros a echar mano a la historia de lo que ha sido la configuración de la profundidad de la dignidad humana entre nosotros. En mi formación jesuita me fui al viejo Cicerón en Roma, ¿verdad?, para decirnos con tanta fuerza Cicerón la diferencia entre el ser humano ante los animales, decía él, que nos da una dignitas por encima de todos en el universo. El viejo Cicerón, el que decía timen enim leyes ante armas, para tomar lo que estaba diciendo esta mañana el presidente, que decía: no es cierto que la justicia pueda ser una amenaza para la paz. Cicerón lo decía más a fondo, ¿verdad? La justicia no es una amenaza para las armas, la justicia no es una amenaza para la paz, pero la guerra sí es una amenaza para la justicia, y es una amenaza, las armas son una amenaza para la paz y para la justicia. Tomás de Aquino, que nos decía que todos los seres, todos, no solamente los seres humanos, en el orden que tienen en el universo, tienen dignidad. Y Kant, que todos nosotros lo hemos conocido en la metafísica de las costumbres, expresa con ese rigor hondísimo la diferencia entre las cosas que tienen precio y las cosas que tienen un valor por sí mismas no negociables. La dignidad,
que hace que ningún ser humano pueda ser utilizado como medio por otro para conseguir un fin. Fue justamente Naciones Unidas en 1948. Y quiero poner esto porque me parece que en justicia transicional tenemos que traer la dignidad como un eje profundo para organizar un aparato jurídico capaz de enfrentar lo que en La Habana se está jugando. Cuando en 1948 Naciones Unidas trataba de encontrar un código ético que fuera aceptado por todas las comunidades del mundo y estaban presentes personas intelectuales de todos los lados, no podían ponerse de acuerdo hasta que Jacques Maritain, discípulo de Emmanuel Mounier, filósofo católico francés, en medio de posiciones muy distintas, puso una frase que hoy en día todos nosotros conocemos: todos los seres humanos tienen igual dignidad. Qué bueno que la pusiéramos aquí en Colombia para hacer una reconstrucción del tipo jurisdiccional con el cual hay que enfrentar la justicia en la situación en que estamos ahora. Porque la dignidad no se la debemos a nadie, no se la debemos a ningún presidente, ni a Santos, ni a Uribe, no se la debemos a ningún partido político, no se la debemos a los magistrados, no se la debemos a la FARC ni al ELN, la tenemos simplemente por ser seres humanos. La dignidad no puede crecer, uno no tiene más dignidad por ser presidente de la República o magistrado de la Corte, y tampoco nos la puede disminuir nadie. No la ha perdido un guerrillero, ni un paramilitar, ni la tiene un enfermo de SIDA. Sobre ese contexto de cosas tenemos que plantear lo que nos ha pasado a nosotros para tratar de construir desde allí una totalidad distinta. Y quiero traerlo porque creo que desde allí podemos elaborar elementos indispensables en medio del debate que hoy en día se hace en La Habana. Es evidente que los puntos, y no los voy a repetir, que esta mañana se trajeron a cuento, hay que ponerlos sobre la mesa. Primero, la dignidad de las víctimas, porque si no surge de allí, desde esa primera base, lo que nosotros tenemos que reconstruir para todos, la dignidad de todos nosotros queda deshecha y destruida. Son los grandes perdedores de esta crisis espiritual de toda la sociedad colombiana, de la que todos, por acción o por omisión, somos responsables. Recuerdo yo en esto las palabras que nos decía Marcos, el muchacho del ELN, comandante de uno de los frentes de la parte baja del Cauca, dado de baja por el ejército hace un par de meses, en el momento en que nos entregó al arzobispo de Cali y a mi persona un canadiense que había sido secuestrado. Cuando nos íbamos a subir al helicóptero, las palabras de Marcos al canadiense fueron: hermano, perdónenos, porque todos estamos atrapados en esta guerra, hijo de puta. Pido excusas, pero hemos quedado atrapados en esta situación, y aquí esto nos tiene que ayudar a pensar mucho en la situación en que estamos. Por supuesto, hablar de dignidad es hablar de reparación, en los términos en que Todd se estaba refiriendo a esto, y la transición hacia un mundo de mucho más dignidad exige en su totalidad que esto lo tengamos profundamente en serio. Pero también es un tipo de justicia que tiene que entender, y el presidente de la Corte lo dejaba muy claro esta mañana, que aquí ha habido un conflicto político, cosa que los especialistas en justicia transicional conocen muy bien, porque fue justamente en contra de esta locura en que nos hemos enredado los colombianos, de exclusiones y de inequidades, que se levantaron los guerrilleros originariamente, pero quedaron atrapados en la degradación del conflicto que terminó viniéndose contra el pueblo, ellos mismos actuando contra el pueblo que se suponía iban a proteger con sus luchas. Y creo que también tenemos que tener en cuenta la degradación de esta guerra, en que todos hemos caído, para comprender la necesidad de poner los atenuantes y las sensibilidades en una transición. Este no es un caso común y corriente, el de Colombia. Uno tendría que referirlo a lo que le pasó a los alemanes o a lo que le pasó a los americanos cuando echaron las bombas terribles en Nagasaki y en Hiroshima. No son casos de ninguna manera simples para poder entender la situación tan compleja de hacer justicia en una situación como la que
como en la que se han visto involucrados quienes han estado en este tipo de guerra. Y yo, muy humildemente, porque no soy un jurista, pero sí curioso de estas cosas, quisiera invitar a nuestros magistrados a que tengan en cuenta el Grundgesetz de los alemanes, la ley básica de Alemania, la Constitución alemana, el pueblo del Holocausto y del Muro de Berlín, que construyó esa Constitución poniendo como primer fundamento de todo la dignidad inviolable, intocable de todo ser humano, y sobre la cual desarrolló su cultura jurídica, que todos conocemos, obviamente muy fundamentada en el pensamiento de Kant. Finalmente, a mí me ha impresionado mucho la sensibilidad de los muchachos que están en la guerra, en esas montañas de Colombia, cuando el guerrillero de base, uno le dice, ante la perplejidad en que están esos muchachos, ¿qué será su futuro en estas circunstancias? Cuando uno le dice que hay una posibilidad para ellos en este país, que ellos tienen reconocimiento de los territorios donde están, que los campesinos los consideran líderes, y ya que ellos están pidiendo el desarrollo del campo, que ellos pueden quedarse allí, seguramente con condiciones establecidas, con tiempos definidos, con resultados marcados, pero para convertirse en los cuidadores de los bosques, en los desarrolladores de los campos, por supuesto, siempre y cuando les garanticemos tranquilidad y sobre todo acompañamiento para que puedan ser ellos, ya sin armas, compañeros de una transformación del campo en Colombia. Pero más de fondo, si nosotros, hablando ya a un nivel más alto dentro de los mandos grandes de la guerrilla, si nosotros, y como ha habido también que hacerlo entre gente del paramilitarismo, si nosotros logramos colocar allá un sentido de dignidad en estos procesos, el hombre comprende que la transición por el camino de la dignidad es otra cosa, que ya no se trata de la justicia penal, que uno recibe como un castigo, que la sociedad le impone, obligándole a pagar unos costos, sino que se trata de una actitud proactiva, en dignidad, en grandeza humana, en la que hombres y mujeres que estuvieron metidos en esta guerra degradada asumen con altura humana la decisión de contribuir a esta sociedad reconociendo los males que han hecho, los daños que hicieron y las consecuencias de sus acciones, y ofreciéndose para hacer transformaciones en la sociedad con que ellos puedan cambiar con decisión lo que haya que cambiar para que podamos vivir en paz. Y en ese contexto de dignidad, uno sí ve hombres que están capaces, que se muestran capaces, no solamente de participar como el guerrillero de base en estas cuestiones del desarrollo agrícola, sino mucho más allá, de ponerse en una actitud de hacer lo que la sociedad pida y eventualmente de aceptar limitaciones a su libertad, si eso le va a dar seguridad jurídica a sus compañeros y nos puede ayudar a colocar el país en un horizonte distinto, de verdadera transición a un país en dignidad. Eso supone, por supuesto, que entendemos el Estado como la institución creada por los ciudadanos para garantizar a todo el mundo por igual las condiciones de la dignidad. Y supone que somos capaces de creer los unos en los otros y de darnos la confianza que todavía los colombianos nos debemos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Pacho de Rú por esta bella intervención que acaba de hacer. Como estamos cortos de tiempo, vamos a proceder entonces con una muy rápida sesión de preguntas, quizás con una pregunta para cada uno de nuestros panelistas y sobre las preguntas que nos han enviado. Tal vez para empezar con David, vamos en este orden. Han estado acompañándonos todo el tiempo
varios de los generales más importantes del país, entre ellos los dos generales de más alta graduación, nuestro comandante de las fuerzas militares, el general Rodríguez, el comandante de la policía, el general Palomino. A mí me gustaría pedirle a David que podamos profundizar un poco las referencias que se han hecho en materia de justicia transicional en lo que toca con el estamento militar, las referencias y las reflexiones que hemos tenido en los últimos días apuntan a cómo la justicia transicional debe tener una universalidad, debe referirse a todos, pero por supuesto el ámbito de discusión de la justicia transicional es distinta frente a las FARC que lo que ocurre frente a las fuerzas militares y a la policía. Sus alcances, la determinación de los máximos responsables, sus efectos. Entonces, quisiera pedirte unos comentarios sobre ese punto. Y si, generales, ustedes tuvieran alguna inquietud adicional, por supuesto, la palabra es de ustedes. In that case, is that okay? It's fine with me. Do they want to go first, or do you want me to go first? Thank you. Gracias. You know, the question Bueno, el of tema military de la justice justicia is militar, del one that foro we militar, wrestle with not just in Colombia, but in a es un number of tema other que hemos contexts. visto no solamente But, en Colombia, sino I en would otros say países. Yo that diría que from, desde from a transitional justice desde point of el view, punto de vista from, de la justicia at least from our transicional, point of view, por lo menos desde nuestro punto de trials in the vista, civilian courts are much los preferable procesos to trials in en military los courts, cortes civiles son both in terms of preferibles a los transparency, militares en in términos de terms transparencia, of, en términos public de credibility, credibilidad pública y en part of parte de la justicia transicional, si hablamos de comisión de la verdad, es la transparencia para que las víctimas sepan qué está ocurriendo, y sobre todo con respecto a los abusos masivos de derechos humanos, genocidio, de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, deben estar en las cortes públicas, en las cortes nacionales. Obviamente hay roles y papeles para la justicia militar en otros ámbitos, pero con respecto a lo que llamamos crímenes graves, nuestra posición sería que queremos ver esos procesos en las cortes civiles. Ahora, hay que cuidarse y no hay que generalizar cuando se habla de justicia transicional, porque depende mucho del contexto. Sí, operamos y estamos involucrados en algunos países y países en África, en particular, donde la justicia militar es muy fuerte y la justicia civil no existe. Entonces, en esos casos, hemos trabajado nuestro enfoque normal, que es el de alentar los procesos que se han hecho en el ámbito de las cortes civiles. En esos casos no lo hemos ido en contra de nuestras ideas y hemos hecho lo contrario. Pero en países como Colombia, que están en una posición tan diferente de los países en los que estoy pensando en ese momento, donde hay unas cortes civiles fuertes, y eso nos lleva a otro punto que implica la pregunta. Creo que se trata de la importancia del entendimiento del contexto de la situación en el terreno, la implicación de la sociedad civil, las fuerzas sociales, los grupos de víctimas, los grupos religiosos a veces. Y son ellos el aspecto principal de la justicia transicional. Finalmente, la gente en este salón y otros elementos de la sociedad civil son los que van a impulsar este proceso. La justicia transicional no va a ir muy lejos. No vamos a tener la rendición de cuenta, reconocimiento, las reformas que se buscan aquí en Colombia sin la sociedad civil que empuje este proceso. Y creo que para los que estamos interesados en apoyar este proceso, tenemos que entender el
contexto. Y esa es una de las razones por las cuales es tan importante tener conferencias como estas, por donde se puede involucrarse. Y me gusta esa foto que veo en la pantalla porque me veo más joven en esa foto. Voy a darles el micrófono. Thank you very much, David. Muchas gracias. Todd, si quisieras comentar sobre este punto, bienvenido cualquier comentario, y te traslado una pregunta que se escucha con frecuencia cuando se plantean las condiciones de la reparación, y es ¿quién repara? ¿Con la plata de quién? Lo que hasta ahora ha sucedido, como aquí se ha mostrado y demostrado, es que este inmenso programa de reparación que adelanta Colombia, el más grande en el mundo agregado, se ha hecho todo con el dinero del Estado, que es de alguna manera también el dinero de todos los colombianos. ¿Cómo debería plantearse ese tema en relación con la responsabilidad de reparar en ese componente que debería recaer en las FARC? Bueno, gracias. Voy a responder muy rápido de esta pregunta y voy también a hacer una expansión de respuesta de David. Es importante como concepto de entender como daños y perjuicios de nuevo, porque en estos casos de daños y perjuicios, el victimario tiene que pagar. Pero aquí en Colombia, ¿qué pasa muchas veces? Es que mismo el Estado paga en razón de los daños hechos, en razón de violaciones de derechos humanos. Pero yo creo para las víctimas eso no va a ser suficiente, que el Estado simplemente va a hacer estos pagos administrativos. Yo creo que es importante que mismo los miembros de FARC, si no tienen dinero, si también tienen su obra, si tienen la habilidad de trabajar. Yo creo cuando los indígenas de Bojayá hablaron, ellos estaban pensando que mismo la FARC va a trabajar con el Estado para poner agua en su municipio. Ellos tenían esto en su cabeza. Yo creo que esto es algo que se puede hacer. Claro, es un poco complicado para pensar en la zona de FARC de hacer reparaciones con dinero, porque sus actividades son ilícitas. Entonces va a ser muy difícil de hacer ese tipo de lavaje. Pero yo creo que hay obra, y obra es algo que se puede mismo poner a trabajar, y yo creo es posible. Yo creo también es importante de entender la justicia en el contexto de posconflicto como un concepto muy amplio. Y cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, un pequeño parte, ¿no?, son violaciones de derechos humanos que son crímenes directos. También hay una parte un poco más grande que son crímenes de omisión. Pero en otra parte que todavía es más grande, que son violaciones de derechos humanos, en razón que el Estado no hizo la protección necesaria. Y eso no es simplemente las personas que hicieron estos daños. Es mismo todas las entidades del Estado, de Fiscalía, que no hizo la protección suficiente, el Congreso, que no hizo los controles suficientes en razón de las otras partes del Estado, el Ejecutivo que estaba pidiendo presupuesto sin mismo controlar suficiente que había violaciones. Entonces hay niveles de responsabilidad criminal, omisión criminal y mucho más grande violaciones de derechos humanos, y después obligaciones morales. Yo creo en un contexto de justicia transicional se puede tratar todos los niveles de responsabilidad, y todos son importantes, porque los miembros de fuerza pública normalmente están operando bajo de instrucciones, también bajo de control de varias instituciones. Y había varios fallos de estas instituciones en Colombia, no solamente ellos dentro de fuerza pública,
Entonces yo creo que es importante que haya un esquema más general, que se toque todos estos niveles de responsabilidad y todas las personas que tenían un rol, mismo pequeño, pero un rol que facilitó que había ese tipo de violaciones dentro del Estado. Muchas gracias, Todd. La intervención que hizo Francisco de Rú, más allá de lo jurídico, nos llevaba de lo más sublime a lo más perverso, a las cavernas de la naturaleza humana, y fuera del ámbito jurídico plantea también un reto en una sociedad que está quebrantada. La sociedad colombiana está polarizada. Más allá de la mesa de La Habana, la sociedad colombiana vive un pulso permanente, tiene una fractura muy honda, tiene unos escenarios de confrontación verbal y política cotidianos y muy profundos. ¿Cómo avanzar, Pacho, en esa ruta de recuperación de dignidad, también en la reconstrucción de los conductos en la sociedad colombiana, de los puentes para que se entiendan los distintos sectores, para que se superen las polarizaciones que paralizan? ¿Cómo llevar esa recuperación de dignidad de lo individual a unos escenarios mucho más amplios, colectivos de toda la sociedad? ¿Cómo dar pasos para superar esa polarización? Gracias, Juan. Evidentemente la pregunta se puede responder de muchas maneras. Yo quisiera referirme solamente a un punto que me parece importante y que tiene que ver profundamente con la dignidad humana, y es la aceptación de responsabilidades, que es algo que engrandece inmensamente al ser humano. En esta crisis nuestra espiritual tan honda, uno de los problemas que tenemos como sociedad es que se nos ha educado para no aceptar responsabilidades. Más aún, para que cuando a ti te aboquen ante una responsabilidad, señalas inmediatamente que el otro es más culpable que tú. Que nosotros las Fuerzas Armadas somos responsables, por la guerrilla lo hizo peor. Y la guerrilla va a decir, pero es que también los del ejército y peor los paramilitares. Y los políticos se lo viven diciendo de unos a otros, es que en el tiempo de nosotros mataban menos gente y en el tiempo de ustedes matan más gente. Sin comprender algo que es extraordinariamente importante. Nada hay más vinculante, nada hay más engrandecedor en una sociedad que los hombres y las mujeres que dicen, sí, yo soy responsable, yo acepto las acciones hechas allí, yo acepto las consecuencias de mis acciones y yo estoy dispuesto en un proceso de transición a poner lo que a mí me corresponda para cambiar las cosas entre nosotros. Pero justamente esta dificultad de asumir responsabilidades, mire lo difícil que ha sido que asumamos responsabilidades colectivas. ¡Qué bueno! No ha sido posible. Y lo digo como alguien que fui superior de una orden religiosa en Colombia. Qué bueno que la Iglesia Católica hubiera dicho, nosotros aceptamos responsabilidad corporativa de la violencia que ha habido en Colombia, porque la Iglesia participó en la división de este país en los tiempos de liberales y conservadores, cuando esas guerras. Hay responsabilidad nuestra, y qué lindo que si la Iglesia lo hubiera hecho, eso hubiera provocado el que otras instituciones, que otros órganos de Colombia comenzaran a decir, nosotros también somos responsables, porque aquí los empresarios han sido responsables, ya han sido responsables, por supuesto el Congreso, podía empezar yo a enumerar cosas, ¿verdad? No lo voy a hacer, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Y cómo nos podría ayudar eso a que, reconociendo nosotros responsabilidades, la guerrilla, que es la más atrapada en la guerra, pueda liberarse de allí y decir, sí, nosotros también somos responsables y somos gravemente responsables de lo que ha pasado. Pero parte de nuestra crisis espiritual es la dificultad para comprender cómo nos hace crecer esto como seres humanos y cómo crea sociedad el asumir responsabilidades. Muchas gracias, Pacho. Uno de los ilustres invitados internacionales, el doctor Florentín Meléndez,
de la Corte Suprema de El Salvador me indican que quiere hacer una pregunta y con mucho gusto le damos el micrófono. Doctor Meléndez, adelante. Bien. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, he escuchado atentamente las exposiciones, particularmente la del doctor David Tolbert, y quisiera a él precisamente dirigirle una pregunta, dado que tiene mucha relación con los acontecimientos de El Salvador, un país que vivió una guerra, al igual que Colombia. Llegamos a un acuerdo de paz, se firmó la paz, se decretó una amnistía general y restricta, y actualmente en la Sala Constitucional a la cual yo pertenezco estamos resolviendo una demanda de inconstitucionalidad de esta ley con alegatos fundados en el derecho internacional y la jurisprudencia internacional. En ese contexto quisiera preguntarle al doctor Tolbert si es posible sustituir o conciliar el derecho punitivo del Estado por mecanismos de la justicia transicional en los casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de los derechos humanos. O se necesita reformas legales para ello, y si es posible, desde su comprensión, esa conciliación o sustitución del derecho punitivo con la justicia transicional. Para nosotros sería muy útil, por ejemplo, que usted pudiera citar un caso específico, un ejemplo en donde sí es viable esa sustitución o conciliación entre el poder punitivo del Estado, la aplicación del derecho penal, con la justicia transicional en los casos graves a que me he referido. Gracias. Thank you, and it's a good question. Obviously, in El Salvador, you had the Truth Commission, and which I think uniquely named names, or one of the few Truth Commissions una de las that actually pocas named names. comisión de la verdad que It's nombró interesting talking to nombres. Tom Bergenthal, who was Es interesante on hablar that con Tom commission, Bergenthal, who que estuvo en esa comisión said de la they named verdad names because y they dijo knew that que an amnesty was coming. sabían que iba a llegar una amnistía y With por eso respect to nombraron the question nombres of explícitos de amnesties personas. that Ahora, are put in place con by respecto a governments, amnistías we of implementadas course, por and I heard that we gobierno, heard earlier today, obviamente nosotros, from the y lo hemos President oído of the Inter-American Commission, del presidente and you've had de a la number of Comisión amnesties Interamericana, overturned ha by the, habido varias Inter-American amnistías Court que Human Rights. han sido So, luego it's certainly devuelta por possible parte de for, la Comisión Interamericana de amnesties to Derechos be Humanos. overturned. Entonces es Now, posible que las amnistías se and I puedan think those devolver are probably the y best quizás ese es el examples that I could mejor point to ejemplo que yo of podría amnesties being mencionar overturned. de amnistías If we're looking at no aceptadas. Si analizamos situations on the situaciones national level, a nivel nacional, I mean, I think that's a complex question es of una national pregunta law compleja, in tiene que terms ver con el of, derecho nacional, retroactivity. en If términos you give de someone an retroactividad, amnesty si se le da a alguien and then you amnistía try y to turn luego it back, tratas de devolver so I esta think it's decisión, difficult to es difícil answer in the abstract, contestar but I en think it's a abstracto, question of, pero of es national un law, tema but de we derecho certainly have nacional, de seen ley nacional, pero sí hemos in the visto Inter-American system, en el sistema a number of interamericano amnesties varias overturned amnistías que as se han being contrary devuelto to, como contraria a la Convención Interamericana. Y I mean, I think those decisions are decisiones fairly well known. que son bien conocidas en el contexto de la in Comisión terms of, Interamericana de Derechos Humanos. En amnesties términos being de rolled back, well, amnistías of que se course, hayan como with, the evolution of devuelto international con la law, evolución del derecho and particularly internacional y adoption of the particularmente la Rome adopción del Statute, Estatuto de and you Roma, have the cuando uno principles, tiene el principio de you have liability for de la war crimes, crimes against responsabilidad humanity, para crímenes de genocide, guerra, de serious lesa crimes. humanidad,
crímenes graves, genocidio. Los académicos dirían que la amnistía no existe, en el sentido legal no está en la mesa, dirían los académicos, para esos crímenes. Ahora, eso no quiere decir que no haya amnistías que se concedan o que no se relacionan con esos crímenes o que están en violación de esas normas. Puedo pensar en algunos países donde hay amnistías como Uganda, por ejemplo. Entonces podemos hablar de normas legales y podemos hablar de lo que es realmente cierto en el terreno. Y hay dos cosas que pueden, esas dos cosas pueden variar. Podríamos hablar más y podríamos proporcionar investigación sobre el tema. Estamos planeando una conferencia sobre esos temas. Así que, digamos, hay una base de datos que podríamos analizar, pero mucho debería hacerse en el contexto, al interior del contexto nacional. Con lo que decimos que una norma legal no necesariamente se practica en el terreno de esa forma. Muchas gracias, David. Deplorablemente nuestro tiempo se ha agotado. Aquí nos podríamos quedar varias horas con muchas preguntas y muchos temas del mayor interés. Nuestra gratitud a David, a Todd, a Francisco por sus extraordinarias presentaciones, sus respuestas, la muy esmerada organización de este evento. Tiene prevista una cena a partir de las 8 de la noche aquí en el hotel con su muestra folclórica, de manera que también para ustedes nuestra gratitud por haber estado aquí en este momento tan importante para la historia de nuestro país. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, doctor Juan Lozano, a los participantes, a los panelistas, a ustedes por su atención, a quienes nos siguieron por las páginas web de la Corte Suprema de Justicia y la rama judicial. Les agradecemos su atención. Los esperamos nuevamente mañana a partir de las 8:30, muy puntuales para la transmisión, para iniciar puntuales también las conferencias que tenemos programadas el día de mañana. Esta noche, como lo dijo el doctor Juan Lozano, en 1 hora tenemos la cena. Va a ser una cena en la playa del Hotel Las Américas, entonces le recomendamos llevar zapato cómodo para que no vayan a tener problemas con la arena. Les rogamos también devolver los dispositivos electrónicos de traducción simultánea. Mañana nuevamente les serán suministrados a partir de las 8 de la mañana para que los tengan, porque en la conferencia de las 8:30 necesitamos traducción simultánea. Muchas gracias por su atención y buenas noches.